Lo que sea que te haga sentir, te domina. Esta frase me encanta porque tiene muchas aristas, muchas capas. Lo que sea allá afuera, ya sea una persona, una sustancia, algo abstracto, algo concreto, pero que esté afuera, te haga sentir, te genere sentimientos, emociones, pues sí, te domina. Y precisamente en la medida en la que vas pues llegando, sentándote y empezando a conectar con este video, empiezas a darte cuenta de por qué es tan relevante explorar, ir a fondo. Claro, de principio tiene mucho sentido, pero el problema es que no nos damos cuenta de lo que realmente representa en términos de profundidad, de relevancia, porque al final el sentir no lo entendemos tan fácilmente como lo que verdaderamente es. Hoy en día el sentir es la cuarta pata de la mesa. El sentir es algo que habíamos tenido por allá en el punto ciego. No somos conscientes de lo importante que es sentir hoy en día. Es una dimensión más. Piensa en cómo te enseñaron a ti a concebir al ser humano, como cuerpo, mente y espíritu. Y resulta que cuando hablamos del sentir, hablamos de esa cuarta pata que le faltaba a la mesa del ser humano. Entonces, claro, cuando te dicen sentir es importante, pues no nos imaginamos de la gran y profunda importancia que representa ese tema de sentir. Al final, lo más importante que quiero que te quede con respecto a esto es que el aprender que lo que está afuera te puede llegar a dominar, puede hacer que te liberes por completo de los yugos, de las cosas que durante años te habían tenido ahí atada, atado. Precisamente porque aprender a sentir nos permite eso, nos permite una profunda libertad. Míralo de esta manera. Ok, cuando hablamos de cualquier cosa que me hace sentir afuera, empecemos de lo más sencillo. En el trabajo, la persona que te enoja, la persona que te emputa, que te da mal genio, que tú ves y dices, ay, no me la aguanto. ¿Qué es lo que está pasando? En últimas, que tú cambias en el momento en el que la persona entra al lugar, en el salón, en la oficina en el que estás. Tú cambias tu comportamiento, tú cambias tu sentir, tú cambias tus ideas. Te está dominando. ¿Ves? Específicamente comenzamos por ahí. Listo, perfecto, sensacional. Míralo como desde lo más básico también que tiene que ver con las sustancias. Que no puedas decirle no a algo. ¿Por qué? Porque sabes cómo te va a hacer sentir en el momento en el que te lo metes a la boca. Ya sea un dulce, ya sea una bebida, ya sea lo que sea que te vas a poner a consumir, porque sabes que lo que despierta en ti, esa sensación, esa emoción, eso que produce en tu organismo, de una u otra manera te ata, te deja ahí continuamente en ese loop, en ese bucle de querer de nuevo buscarlo. A mí me pasa constantemente con un chocolate. Me encanta el chocolate. El problema es que muchas veces le he dicho que no a ese chocolate. Y en el momento en el que paso por frente del chocolate, en donde venden el chocolate, hay algo que no me permite ser este adulto responsable que tiene pues una cantidad de obligaciones, de responsabilidades con la vida, con sus hijos, con sus cuentas por pagar, y me olvido de eso. Me olvido también de que es algo que pues me hace falta para poder llegar al punto de salud, de vitalidad, de fitness, de lo que sea que tengo en mi mente de meta con respecto a lo que quiero. Y pues bueno, empiezo a echarme el cuento que todos nos echamos cuando nos metemos eso a la boca, y es me lo merezco, uno no hace daño, no hay problema. El problema es que cuando te lo dices muchas veces y repites una y otra vez ese bucle, ahí es cuando se convierte en un problema. Obviamente también pasa con las ideas, pasa con las comunidades, pasa con los lugares en donde estás, los trabajos, los líderes que te rodean. Y en el momento en el que empiezas a caer en cuenta de esto, pues sencillamente como que haces transformaciones pequeñas para cada vez
crear un ambiente, un lugar en el que estés más libre. Claro, si yo sé que eso me va a hacer sentir de alguna manera, como por ejemplo el chocolate, lo único que tengo que hacer, lo único que debo hacer es construir el contexto alrededor de mi decisión sobre el chocolate para no volver a sentir el placer profundo que siento cuando me meto el chocolate a la boca y, bueno, continuar con mi objetivo, mi largo plazo, ¿sí? La visión que tengo a largo plazo de qué es lo que quiero lograr con respecto a eso de no meterme ese chocolate a la boca. También quiero que lo veas como algo que de una u otra manera te puede como ayudar a poner límites. ¿Por qué? Pues porque claro, cuando hablamos de personas, también hablamos de aprender a decir que no, ¿sí o no? De aprender a revisar esos acuerdos que tienes constantemente con estas personas. Recuerda que los acuerdos no son cosas que se crean de manera consciente. Hay muchos, la mayoría de los acuerdos que nosotros tenemos con los seres humanos que nos rodean, que están alrededor nuestro, son acuerdos implícitos. Es decir, son cosas que no sabemos que acordamos. Que tú lo hiciste una vez y bueno, fue un acto, pero lo hiciste dos, tres veces y se empieza a convertir en este acuerdo y eso te limita y eso pues obviamente te hace sentir como que te hace sentir obligado, te hace sentir como que tengo que hacerlo y no es justo contigo. Entonces ahí es donde entra también este tema de poder liberarte de eso. Pero también hablamos de las ideas, de las filosofías, de todo lo que nos alimenta, sobre todo hoy en día en las redes sociales, el scrolling, que pues obviamente en la medida en la que todas estas métricas hacen que tú de una u otra manera retroalimentes tu algoritmo, te das cuenta de que ellos no pueden saber tú cuándo estás sintiendo ni qué estás sintiendo, pero a través de tus proyecciones llegan muy cerquita a saber que eso que estás sintiendo pues te ata a ese algoritmo. Entonces, claro, cuando algo lo rechazas desde esa emoción, pues sencillamente pasas para abajo y eso se queda ahí alimentando eso, esas ideas. Entonces, pues al final, pues solamente te van a botar las ideas que resuenan con los videos que tienes en la cabeza y no abres la mente. Y eso precisamente es uno de los problemas que tenemos con esto del sesgo cognitivo, con esto de el confirmar afuera, el sesgo por confirmación creo que se llama, el de la ideología, el de creer que no sabemos toda la verdad, porque constantemente estamos alimentando nuestra cabeza con esas ideas que creemos que son verdad. Y sencillamente esa sensación, esa emoción de satisfacción, de veracidad, que no es real, es una sensación, es una emoción, pues te controla también y te filtra y dejas de tener pensamiento crítico y dejas de ver otras posibilidades, de ver otras perspectivas, precisamente porque es cómodo emocionalmente. Un tema que es muy sabido cuando estás comprometido con la verdad, con el saber, con el conocer, con la ciencia, es que a veces incomoda tus creencias. Por eso es que también hay que tenerlo ahí en cuenta. También pasa muchísimo con las comunidades. Muchas veces al principio la comunidad te hace sentir acogido, te hace sentir pertenencia, te hace sentir el cobijo de una familia, pero en la medida en la que va pasando el tiempo te van empujando a ciertas reglas, a ciertos parámetros, a ciertas ideas, conductas que tienes que repetir una y otra vez porque si no, no está bien, ¿sí? Ya sean iglesias, ya sean grupos fitness, ya sean en las mismas familias, las creencias, las ideas de la verdad, de cómo deberías ser, de a dónde tendrías que crecer. Pero bueno, el tema de las familias es muchísimo más complejo y mucho más profundo. Creo que se va para muchos más videos por hoy. Simplemente me quiero quedar con esta idea de cómo nos dominan las cosas que están afuera si no somos libres de corazón, si no entrenamos esa dimensión emocional del ser. Cuando hablamos de la maestría emocional, hablamos de algo muchísimo más grande que la inteligencia emocional. La inteligencia emocional básicamente nace de la necesidad de autorregularnos, de poder conectar, de ser empáticos. Pero la dimensión emocional es mucho más. Es la capacidad que tenemos de conectar con los otros, de motivarnos a nosotros mismos, de informarnos con respecto a nuestro mundo interno, de saber que de saber de la sabiduría, de que tú pruebas algo
Cuando pruebas algo, sientes y procesas y vas más allá del a priori. Y específicamente a eso es a lo que voy con todo este mundo de la dimensión emocional. La dimensión emocional, entre más la aprendes, más te vuelves libre, ¿sí? Es una de las razones por las cuales me encanta este mundo y no paro de explorarlo y de aprender sobre él. Por eso creo que es tan importante, tan importante saber qué es eso de la dominancia. Lo que sea que te hace sentir, te domina. Y aquí vuelvo a uno de los conceptos que constantemente te he repetido a través de mis videos y es el concepto de la autodominancia. Si tú no te dominas a ti mismo, si tú no te dominas a ti misma, algo más de afuera te va a dominar, ¿sí? Entonces, esto es un principio fundamentalmente filosófico, estoico, pero también que reside en la maestría de nuestras emociones. Cuando tú, en la medida en la que va pasando el tiempo, te permites aprender a través de no solamente las experiencias, sino las buenas decisiones, en donde te alejas de todas estas cosas que de una u otra manera te pueden llevar a la adicción, a la repetición, a las malas relaciones, a todo eso que te domina de afuera, empiezas a entender lo que representa esa sabiduría de la vida, el tema de aprender a través de la experiencia, del conocer, de estas vivencias y de tener un resultado, una consecuencia, una vida consecuente con esto es lo que te va a permitir llegar más lejos. Por eso es que hay que abrirse a esta cuarta dimensión del ser, a la cuarta dimensión de la dimensión emocional. ¿Listo? Y si lo logras, probablemente aprenderás de a pocos, con amor propio, despacio, a tu ritmo, a abandonar esas cosas que están allá afuera, que te han dominado toda la vida. ¿Listo? Cuéntame, ¿qué opinas de todo este carreto que estamos hablando acá? No olvides suscribirte al canal de mi papá y prender la campanita.